Me voy a referir en los siguientes minutos a lo que escribió un columnista el sábado pasado en el Universal. Digo columnista porque nuestro lenguaje es tan rico que ese vocablo integra, desde luego, a una mujer o a un hombre. Y es que a mí en lo personal no me interesa en modo alguno una razón de género para cuestionar lo que un ser humano opine o diga. Como no me interesa si es bonito o guapo, si es hombre o mujer, homosexual o bisexual, heterosexual, lesbiana o cualquiera de las múltiples derivaciones que en la actualidad hacen que incluso los acrósticos sean prácticamente impronunciables. Lo que sí hago es cuestionar la sustancia de lo que alguien dice o no, y aunque en este caso al hablar de Sabina Berman carezca de sustancia, sí puedo desmembrar cada una de las mentiras y especular, esa es la palabra, sobre el por qué lleva a cabo esas mentiras. Vayamos por partes. Ella en el periódico El Universal continúa con la serie de defenestraciones que intenta hacer sobre los medios de radiodifusión comerciales, a quienes acusa que, por sus intereses neoliberales, han sido promotores de la crítica a Andrés Manuel López Obrador primero y a Claudia Sheinbaum después. Falso. Lo que podemos afirmar, y ustedes que me están viendo en estos momentos pueden corroborar, en los distintos momentos importantes que hemos vivido en los últimos 7 años, es que los medios de radiodifusión en general han tocado la sintonía de la partitura que les ha delimitado el gobierno, que en efecto los ha incentivado con inversiones de publicidad y también con oportunidades para la iniciativa privada. Podemos incluso tomar como ejemplo algo que a todos nos consta, el hecho del operativo de Estado que llevó a cabo el entonces presidente de la República 3 años antes de la elección para sentar en el cargo a Claudia Sheinbaum. Prácticamente no hubo medio de comunicación electrónico que advirtiera de esa operación que trastocaba, como lo hizo, la equidad electoral y violentaba, como lo hizo también la ley electoral, y además debilitaba, como lo hizo, al árbitro electoral. Salvo algunas excepciones que en etcétera nosotros señalamos, entre otras conductores como Ciro Gómez Leiva o Azucena Uresti o noticieros como Televisión Azteca, la gran mayoría de los medios de comunicación electrónicos omitieron al respecto, como lo han hecho también con la serie de víctimas que se han agolpado también en los últimos años, periodistas. Ya no digamos el silencio que han tenido esos medios de radiodifusión frente a los ataques de Andrés Manuel López Obrador en contra de los periodistas mismos, de los emisores de la información, vale decir, de los comunicadores. No expresaron solidaridad alguna más que en una o dos ocasiones. Por cierto, en una de ellas, Sabina Berman firmó junto con Televisa esa expresión de rechazo en contra de la violencia que estaban teniendo los profesionales de la comunicación en el país, extendiéndose ya en esos momentos la inseguridad. Y repito, Sabina Berman incluso fue convocada para expresarse ahí y con la empresa en la tesitura que he dicho. Así es que incurre también Sabina Berman en otra mentira, ostensible mentira. Ningún medio de radiodifusión tiene como ingreso principal
el gasto de publicidad oficial. No depende su subsistencia para ello, como sí dependió y seguirá dependiendo, ahora explicaré por qué, de su subsistencia el periódico La Jornada, que cuando inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, tenía una deuda cercana a los 500 millones de pesos que con el dinero público, el erario, fue solventada por el gobierno federal hasta llegar a una inserción de publicidad que suma un monto de casi 2,000 millones de pesos, esto es, pagando la deuda, enriqueciendo ahí sí a la iniciativa privada, a la directora y su equipo directivo, directora Carmen Lira Saade, que es la comadre de Andrés Manuel López Obrador. Ahí sí, Sabina Berman, ostensiblemente el dinero público fue para engordar arcas privadas y sí representó el 90% de los ingresos totales de esa empresa, que por cierto también abarca mucho menos audiencia que la que podría abarcar Radio Fórmula, Televisa o Televisión Azteca. De tal manera que con ese silencio, desde luego, sí convalidas el enriquecimiento de las arcas privadas, siempre y cuando se trate de un medio que a todas vistas, a todas luces, ha sido para aplaudir al presidente de la República y a Claudia Sheinbaum, con algunos reparos que aquí en etcétera nosotros hemos registrado. Así es que es esa otra mentira. Como lo es el hecho también de que digas que no hay inversión en los medios de comunicación públicos, mal llamados públicos, porque tú misma has aceptado que en efecto se han convertido en una maquinaria de propaganda en tus fantasías y tus intenciones de ataque a los medios de comunicación privados, porque en efecto son, según tú, un contrapeso frente a ese fantasma que te inventaste, cuando en realidad, en efecto, ha habido una inversión enorme, por ejemplo, en Canal 11, y no solo, pero además también guarda silencio en lo que significan los enormes boquetes económicos que se han abierto en esos medios propagandistas del poder por obra y desgracia de Genaro Villamil, que desapareció un par de antenas, que celebró una serie de contratos que son indebidos, así lo demostraron los medios de comunicación, pero ahí tú guardas silencio. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues en efecto, tu intento por tener un papel mucho mayor como vocinglera de los gobiernos, el anterior y el actual que ha sido, y desde luego también por continuar con esa ofensiva en contra de medios de comunicación como Televisión Azteca durante el tiempo que trabajaste ahí. Jamás hiciste lo mismo. Porque en efecto tu propio ser se retrata a sí mismo, no hay necesidad de otra cosa más que retratarte en tus propias palabras, porque en efecto, pues tú misma como corrupta has aceptado que incluso pagaste dinero a un juez para que fallara en tu favor, pero esa es otra derivación que en algún momento voy a precisar con mayor amplitud. Lo que quiero decir en estos momentos es que junto con todo eso, tú lo que omites también es que la asignación de publicidad forma parte de derechos y obligaciones de los medios de comunicación y fue un compromiso también incumplido de parte de Andrés Manuel López Obrador para delimitar una ley de asignación de publicidad que con criterios específicos asignara esos recursos a los medios de comunicación. No lo hizo. Tú, desde luego, que tampoco reclamas al respecto, no pides, no solicitas, tú no eres una mujer de leyes e instituciones, un cuadro normativo que regule los recursos que se asignan de publicidad. Y es que en efecto el arbitrio, la arbitrariedad con la que el gobierno de la autoproclamada 4T ha actuado, pues ha permitido en efecto concentraciones como esta que te he dicho, que me parece a mí escandalosa.
de casi 2,000 millones de pesos a un periódico que estaba súper endeudado, que ya no tiene esas deudas y que tampoco tiene en modo alguno siquiera la cobertura de un medio de comunicación regular, digamos, de la radio, por citar solo un ejemplo. Te reto incluso a demostrar lo contrario. Yo afirmo que la jornada no vende más de 25,000 ejemplares por día, por citarte un ejemplo, y los portales de ese periódico no son los más visitados dentro del consumo de las plataformas digitales. Así es que, en efecto, ahí están esos datos que te pintan una vez más de cuerpo entero como una persona que acostumbra a difamar, que acostumbra a engañar, que no tiene respeto por sí misma, y que nosotros vamos, desde luego, a farsantes como tú y como otros tantos que pululan en nuestro intercambio público, a continuar desenmascarando, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.